Y para analizar la crisis económica e institucional en Venezuela está con nosotros Irma Argüello, especialista en seguridad internacional y presidenta de la Fundación No Proliferación para la Seguridad Global. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué crees que hoy, a pesar de todo lo que se había dicho, Guaidó pudo entrar a Venezuela sin problemas e incluso, según él, en Migraciones lo saludaron diciendo bienvenido, presidente? Bueno, porque en realidad, si no era así, se iba a producir la alternativa menos deseada, que iba a ser dispararse los pasos para una intervención militar humanitaria. Esto es algo que está flotando porque tanto el presidente Trump como los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como Guaidó mismo y los presidentes de la región, si bien los de la región lo han descartado por el momento, luego de la reunión del Grupo de Lima, en realidad queda flotando siempre el tema de una posibilidad de una intervención. Entonces, si Guaidó hubiera sido apresado o si hubiera ejercido algún tipo de violencia sobre él, seguramente la Asamblea Nacional se va a reunir de emergencia para disparar el artículo 187, inciso 11 de la Constitución, que lo que plantea es el permiso para que una fuerza extranjera entre al país. ¿Y esa sería una solución o empeoraría las cosas? Porque algunos dicen que una intervención armada en Venezuela, digamos, se sabe dónde empieza pero no dónde termina. ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual. Es una cuestión que es un final abierto lo que podría pasar. Y nadie quiere llegar a eso. Lo que pasa que los mecanismos, o sea, los gobiernos de la región, sobre todo el Grupo de Lima, y en esta instancia todos los gobiernos que han reconocido a Guaidó, lo que apuestan es a una rebelión interna de las Fuerzas Armadas para evitar esta intervención externa. Nunca una intervención externa es algo bueno, si lo vamos a ver, pero bueno, hay muchos que la están pidiendo en Venezuela, realmente. ¿Y todo lo que está pasando, crees que está llevando a ese camino pensando en la ayuda humanitaria que finalmente no pudo entrar el 23? Del otro lado, que tampoco se ahorran comentarios ni, digamos, ni acciones para tratar de calmar las aguas. ¿Cómo ves puntualmente el tema de la entrada de la ayuda humanitaria? ¿Fue Bueno, que el chavismo estaba muy bien organizado? ¿Alguna impericia del lado de Guaidó? ¿Cómo lo ves? Eso ha sido un desastre realmente, pero ha puesto en evidencia cuál es la verdadera cara del gobierno de facto, podríamos decir, de Maduro, ¿no? Acá lo que hay que tener claro que primeramente el gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo. El gobierno legítimo es el de Guaidó por el mandato constitucional. Eso es lo primero. Que Guaidó no es autoproclamado, sino que está acorde con la Constitución de Venezuela. Entonces, en ese aspecto, por eso se han disparado los reconocimientos a nivel internacional, el de la OEA, el del Grupo de Lima y el de más de 50 y pico de países. Claro. Eso por un lado. Por otro lado está todo lo que es la pirotecnia verbal, ¿no? que se da en estas situaciones de conflicto, donde en realidad los líderes tratan, bueno, de traer agua para su molino. Y eso es lo que han hecho los líderes de Maduro y los que los rodean, ¿no es cierto? Tanto al punto que Diosdado Cabello dijo que lo iban a estar esperando y cosas por el estilo. Sí, después no pasó, pero se dijo. Se dijo. Ahora, ¿cuál es la verdadera esencia que hay debajo de todo esto? La verdadera esencia es que si Maduro contara con los apoyos internacionales fuertes de China y Rusia, ya hubiera tomado medidas más drásticas. Y no lo ha hecho porque China y Rusia en estos momentos están en una posición expectante. Cuando se reúne, la semana pasada se reunió 2 veces el Consejo de Seguridad, sí, el 26 y el 28. Y el 28 en particular hubieron 2 resoluciones que se plantearon. Una que llevaba a Estados Unidos, que tuvo 9 votos a favor sobre 15, pero la vetaron China y Rusia. Y otra poder de voto porque que tienen, claro, exactamente. Y por otro lado, una que llevaba a Rusia, que en realidad tuvo 3 apoyos solos, ¿no? O sea que no hubiera tampoco prosperado, aunque nadie lo hubiera vetado. El tema es que la resolución que llevaba Estados Unidos planteaba la necesidad de elecciones libres en Venezuela y la reinstitucionalización del país en una línea como antes se mencionó acá, que mencionó el diputado que acompañó a Guaidó, ¿no? En esos pasos que son los pasos de, definir primeramente la salida del gobierno de Maduro, luego el gobierno legítimo y luego la llamada elecciones. Hasta ahora no se ha dado la salida de Maduro, entonces todos esos procesos tienden a tener una confusión, ¿no? Claro.
Entonces, si no ha sucedido nada más por parte de Venezuela, de lo que sería el régimen de Maduro, simplemente porque la fuerza que tiene es muy reducida en estos momentos, porque en realidad China y Rusia lo que pretenden no es tanto una cuestión ideológica, sino proteger sus intereses económicos, que son muchos en Venezuela. Entonces, ¿qué es la novedad que ha sucedido en el día de ayer en todo esto? La novedad es que Lavrov, que es el canciller de Rusia, ha de alguna manera planteado en una conversación con el secretario de Estado, Mike Pompeo, la posibilidad de tener una reunión bilateral para hablar de Venezuela. Esto es extremadamente importante porque hay que tener en cuenta que estas cuestiones necesitan el acuerdo de las grandes potencias para no terminar en desastre. Claro, justamente te iba a preguntar, digamos, cómo se involucraban las grandes potencias en este tema. ¿Y cómo lo ves a Maduro? ¿Está entrando en un callejón sin salida? ¿Todavía tiene margen como para hacer algo? Yo creo que está entrando en un callejón sin salida. El tema es o con una salida que puede ser una salida a Rusia, una salida a algún lugar que le pueda ofrecer asilo político. No creo que esto termine, deseablemente no va a terminar en un más derramamiento de sangre, pero si ellos se ponen en una posición muy dura y verdaderamente atacan tanto a los miembros de la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Nacional legítima, como a Guaidó, seguramente puede llegar a haber en algún momento una intervención militar que no la deseamos, por supuesto. Y hablando justamente de los militares, ¿es deseable que los militares a esta altura del siglo, en 2019, tengan tanto poder y tanto poder de decisión sobre los gobiernos en distintos países, digamos, que hoy en día sean parte del apoyo clave para Maduro? Llegado la instancia en que eventualmente cambie el gobierno en Venezuela, ¿sería deseable que los militares no tengan tanto poder como tienen ahora? Mira, yo creo que mientras el que tenga las armas tiene el poder, en definitiva. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y en realidad los militares, ha habido durante los años, tanto del chavismo como del madurismo, grandes purgas dentro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Entonces, lo que ha quedado es un grupo de mandos medios que son los que van abandonando sus distintas posiciones para plegarse, esos 700 de los cuales se habla, y un montón de gente silenciosa que está esperando a ver qué sucede, y un núcleo duro que es el núcleo que va a seguir a Maduro a rajatabla. ¿Por qué lo va a seguir a rajatabla? Porque son los que están involucrados en los negocios del narcotráfico, de todo el crimen organizado que ha montado Maduro en Venezuela. Entonces es lógico que defiendan sus propios intereses, que no son los intereses del país, lógicamente. Todo esto del narcotráfico además son cosas que habrá que probarse, digamos, hay muchas investigaciones, pero tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Yo diría que está bastante probado eso, y cuando se han planteado los distintos informes referidos a la cuestión de Venezuela, que no es solamente una cuestión de falta de alimento y medicina, sino un recorte absoluto de los derechos, civiles, elementales para la población. Ahí van surgiendo todas estas pruebas respecto de que hay un cártel de los soles, que es un cártel formado por militares y que el 60% de la droga que se produce en Colombia sale a través de Venezuela. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué apoyo popular tiene Maduro hoy? Más allá de los militares y demás. Hemos visto que cuando se presenta, además, hay gente, menos de la que se veía hace algún tiempo, pero todavía hay gente que lo sigue apoyando. ¿Qué apoyo popular crees que tiene Maduro hoy? Por las encuestas que circulan, que bueno, hay que tomar todo esto con pinzas, sí, porque hay dos bandos en pugna en este momento, ¿no? Se habla de un 10%. Se dice que el 90% está apoyando a Guaidó. ¿Por qué? Porque el 90% son los que no sufren los beneficios, ¿no? O que sufren los perjuicios, digamos, de toda esta situación. Bueno, veremos qué es lo que pasa. El tema de Venezuela parece que va a tener para largo, no va a ser tan rápido como todos esperaban en un principio, para que la entrada de la ayuda humanitaria y que se iba a definir.
¿Crees, te pregunto brevemente, Sí. que están jugando tanto Guaidó como Maduro a desgastarse el uno al otro? A ver Sí, quién absolutamente. termina. Ese es el peligro de esta situación. Porque si Guaidó y lo que ha venido con tanto ímpetu y con tanto apoyo internacional se desgasta, podríamos ya llegar a tener una nueva Cuba, por ejemplo, que tampoco la queremos en la región. Este ya no es un problema de Venezuela, sino que es un problema regional, también por los links que tiene Maduro y su régimen con el terrorismo internacional y con el crimen organizado. Irma Arguello, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte.